¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, parón de selecciones, último del año, aunque bueno, en Navidad habrá que hacer algo también y bueno, doble colaboración, como siempre acostumbramos en algún momento del fin de semana. Yo creo que lo he metido en viernes, aunque también es susceptible de haberlo metido en sábado. Es igual, dos temitas aquí con Ramón, de lo que más controla, las cuentas y luego tema de fichajes. Y bueno, en su canal hablaremos un poco de estos debates que se están formando ahora de si anti-Florentino, de las formas, de guerras de estas de YouTube, Real Madrid, tampoco me gusta definirlo así, pero bueno, y de Mbappé hablaremos en el otro canal. ¿Qué tal, Ramón? Pues muy bien, nada, muy bien. Tú, como no trabajas los viernes, pues a lo mejor lo tienes que meter en un viernes. Yo no sé qué día meteré el mío, pero bueno, seguramente, ¿no? El fin de semana. Y nada, encantado de estar aquí. Siempre tocamos temas, ¿no? Que no tienen que ver solo con lo que está ocurriendo en ese momento, sino que son un poco más generales y yo creo que es una buena excusa, desde luego. Yo quiero aprovecharme de tu presencia para hablar sobre todo del tema de las cuentas y de los fichajes. Como decíamos, te voy a hacer una pregunta de respuesta sencilla y luego te voy a desvelar la miniatura que ya he hecho para este vídeo. La pregunta es, ¿se puede decir que las cuentas son buenas o muy buenas? Se puede decir que las cuentas son buenas o muy buenas, pero siempre hay letra pequeña, ¿no? Joder, en eso he intentado estar, ¿no? También Mm. en mi canal, ¿no? En explicar también una serie de letra pequeña, pero las cuentas son, yo diría que muy buenas. Vale. La miniatura es a ver si vamos a ser los más ricos del cementerio y sin entrar en lo del dinero al campo, por qué está la defensa como está. Pero de eso luego hablamos en la segunda parte del vídeo. El tema de las cuentas, cosas de las que podemos hablar. Por ejemplo, el impacto del estadio y luego vamos a trucos que se pueden estar haciendo o la letra pequeña, pero qué es lo que va a presentar Florentino en la asamblea de dentro de menos de una semana ya, o de una semanita y poco cuando salga este vídeo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar y por qué son muy buenas? A ver, yo también te confieso, no hago un análisis del presupuesto de la temporada en la que ya estamos, porque creo que hay que analizarlo todo en global. A ver, son muy buenas porque el Madrid está en beneficios, porque el Madrid ha ingresado 130 millones de euros más de los que había presupuestado que iba a ingresar. Eh, Le suele pasar al Madrid, pero esta vez ha pasado en gran medida. Son muy buenas porque el Bernabéu, a pesar de que, bueno, ha contado con una explotación que de un 20, un 30% más o menos, ¿no? Hasta 30 de junio, ha aumentado muchísimo sus ingresos, ¿no? Ha llegado a los 317 millones de euros y lo que prevé el Madrid para el ejercicio en el que estamos ya son 362, es decir, una subida de 45 millones de euros sin ingresos por conciertos. Esto es importante porque han salido artículos sobre que el agujero de los conciertos provoca cosas en el Madrid. No, el Madrid da por hecho que no hay ingresos por conciertos y todo el ingreso que llegue por concierto, que yo creo que algunos llegarán, va a ser un extra, ¿no? Que es lo que Son decía un buenas, poco, aplicar el claro, pesimismo de no proyectar semis de Champions llevado a los conciertos. eso es, eso es. El Madrid lleva toda la vida, ¿no? En los últimos años en semifinales de Champions o ganándola y resulta que sigue presupuestando cuartos de final. Pues esto es un poco parecido, ¿no? También son buenas porque la masa salarial el año pasado se contuvo muy bien, ¿no? Recuerda que superamos los 1.000 millones de euros de ingresos, 1.070 y algo, y sin embargo la masa salarial, incluidas las primas por títulos, se contuvo hasta 504 millones de euros, por lo tanto el Madrid es que está por debajo incluso del índice de excelencia que marca la UEFA y esto es importante, después de la llegada de Mbappé, la masa salarial va a seguir estando en términos muy, 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 muy ajustados. Solo sube 18 millones de euros, ¿no? Según la previsión del club. Por lo tanto, bueno, entre las entradas y salidas se ha producido un balance muy razonable y, sin embargo, los ingresos ya se prevé que vayan a estar en 1.150 millones de euros. Así que todavía bajará más el porcentaje de lo que representa la masa salarial. Vale. Que es clave, una de las cosas que siempre ha hecho el Real Madrid, controlar esto. Yo creo que tiene que estar en mínimos, ¿no? La masa En salarial mínimos. respecto la presión de la masa salarial respecto al presupuesto, porque el presupuesto sigue en esa trayectoria ascendente, probablemente sean más de 1.150 y se vuelva a crecer pues prácticamente a un 8 o un 10%, 11, por ahí andará, lo cual es una barbaridad. Y es que son partes impepinables de la gestión que está habiendo. ¿Dónde pueden estar o dónde están ciertos, que tú lo has hablado, para que luego se digan cosas, que tú los has detectado, que bueno, pueden ser no trampas, pero sí ciertos trucos, ciertos
Bueno, pues palancas, dirán algunos, aunque sean con cosas tuyas. ¿Por dónde van los tiros de eso y dónde están reflejadas en estos presupuestos? Pues mira, claramente en la comercialización de un derecho preferente en los palcos VIP, ¿vale? Esta es una noticia que comenté en el canal, no sé si fue en febrero o por ahí, y te juro que cuando me llegó esa información yo no la entendía muy bien. O sea, yo traté de explicarlo en lo que me habían explicado, pero yo no entendía cómo podía tener un valor eso. Es decir, cómo tú, pagando 250.000 euros, o sea, ¿cómo te merece la pena pagar 250.000 euros por tener un derecho preferente para poder tener el palco VIP que tú quieras durante los próximos 30 años? Más alguna experiencia premium, ¿no? Que también va aparejada. Yo no lo entendía, ¿vale? Pero parece ser que el Madrid sí que lo entendió y sí que consiguió que 300 personas, bueno, o menos personas, pero Sí, comprando sí, sí. varios derechos, adquiriesen 300 A derechos. 250 cada una. Eso es. El Madrid ha recaudado 76 millones de euros por esta partida y ha presupuestado volver a recaudar 76 millones de euros por el ejercicio en el que ya estamos. Otros 300. Otros 300. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues lo que hay aquí es un derecho que el Madrid ha detectado que tiene valor, que yo tenía muchas dudas sobre que tuviese valor Ujú. y que ha conseguido, lo ha Porque, perdona logrado. Ramón, luego esa gente paga lo que cuesta ese VIP, claro. La gente sigue pagando lo que cuesta ese VIP. Me imagino, pero esto es una opinión mía, que lo paga con un cierto descuento, pero la gente sigue pagando ese VIP. Entonces, ¿es una palanca? ¿En qué sentido? Bueno, es un derecho que tiene efectos en 30 años, pero que no te resta ingresos futuros tampoco. Es decir, no es como los derechos de televisión del Barcelona en Exacto, el sentido de exacto. que tú dejas de cobrar ese 25% que vendió el Barcelona. No, te los puede menguar algo, a lo mejor algo, pero no te los resta, ¿vale? Entonces, me parece una gran jugada por parte del Madrid, pero tampoco podemos contar con que esto va a ocurrir todos los años, ¿vale? Sí que tienen previsto que va a Sí, ocurrir este porque año, pero se no van todos los limitados, años. claro, exacto. Y, por ejemplo, si esto en cosas que, porque es que a la gente, a mí por lo menos, choca mucho lo del tema de la defensa y la austeridad tan grande que está viendo en esa posición, ¿eh? Porque en otras es cierto que se ha invertido mucho dinero últimamente. Por retrotraernos un poco más, lo que se hizo con Legends y los 200 o 400 millones que pusieron por delante, ¿cómo ha permitido eso también salir de situaciones más complejas estos años? Claro, vamos a ver. Esta es la parte que también tenemos que tener en cuenta. El Madrid cobró 360 millones de Legends, el Madrid ha cobrado estos 76 y espera cobrar otros 76, y el Madrid, a base de estas operaciones, ha conseguido cerrar en beneficios todos los años, teniendo en cuenta una pandemia que Correcto. afectó a todo el mundo y teniendo en cuenta una reforma del estadio que suele afectar a todos los clubes que acometen este tipo de reformas. Entonces, el Madrid ha conseguido recursos para que eso no haya penalizado sus cuentas y eso hay que valorarlo muy positivamente. Total. Pero tenemos que saber la realidad, que el Madrid lo ha hecho también a base de eso. Tampoco me gusta, ¿no? Y bueno, le tengo en altísima, ¿no?, estima profesional, la simplificación, por ejemplo, que hizo Héctor Modiano de decir, oye, si quitamos estos 76, el Madrid habría perdido 60 millones el año pasado. No es tan así, ¿vale? Primero, porque hay provisiones que el Madrid se da, los famosos cojines contables, ¿no?, que a veces los llamamos así, para cuando vengan mal dadas tener ese margen, Exacto. ¿vale? Es decir, el Madrid no habría tomado esa decisión en caso de estar en pérdidas. Y segundo, porque el Madrid, en caso de que fuese a caer en pérdidas, seguramente habría tomado otras decisiones también, ¿no? En otros aspectos para tratar de compensar las cuentas. Entonces, no es tanto así, pero sí que hay que decir que en estos años, donde el Bernabéu todavía no ha estado explotado al 100%, en el negocio ordinario, es decir, sin tener en cuenta operaciones extraordinarias, el Madrid habría perdido dinero. A ver, Porque, exacto. Y esto, estos movimientos, ¿se hacen para seguir teniendo una buena capacidad, yo que sé, de endeudamiento? ¿Se hacen por qué se opta por hacer esto? Para no entrar en esas pérdidas que evidentemente no hubieran dinamitado la institución, pero por tener más margen salarial, ¿por qué se decide que es la mejor opción? Vaya, y digo para ignorantes, o sea, quiero decir, pues si no lo he ganado ahora, pues ya lo ganaré después o tal. En fin, ¿cómo explicarías esto? bueno, hay matices también, ¿no? Porque el acuerdo con Legends lo puedes ver como un ingreso de 360 millones de euros o como la oportunidad de aprender de alguien que te trae más Exacto, ingresos, exacto, ¿vale? Entonces, exacto. eso sí. Yo solo dije, perdona Ramón, exacto, que en realidad, o sea,
Yo no lo llamaría palanca porque aquí es una asociación. Evidentemente te ha permitido, como tú dices, no tener pérdidas. Y eso es clave y hay que decirlo. Pero no le estás, o sea, no has pedido dinero y te voy a dar el 25% de lo que genera el estadio porque sí. En teoría has hecho que, bueno, que esa gente también ponga su dinero donde está su boca y que aquí los dos explotemos juntos esto. O sea, es una asociación estratégica que evidentemente te ha permitido salvar cuentas, pero que esa gente tiene que luego ganarse los millones por los cuales ha creído que era una buena esta soplarte 360 por adelanto. Es que, total. Exacto, ¿no? Y son líderes mundiales en eso y saben más que otros y te ayudan a que venga la NFL y este tipo de cosas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué haces esto? Pues hombre, haces esto porque efectivamente el Madrid necesita tener una situación patrimonial equilibrada para negociar con bancos, para seguir siendo creíble, para poder tener margen para cumplir sus obligaciones de pago también, ¿no? La tesorería siempre es un reto en los clubes de fútbol. Entonces hace este tipo de cosas porque, bueno, gracias a eso consigue una financiación para el Bernabéu, pues que comparado con la del Barcelona no hay color, ¿no? Entonces, creo que es totalmente lógico, que no está sacrificando activos decisivos, o al menos lo está haciendo, o está tratando de hacer más grande la tarta, ¿no? A repartir en esa joint venture, ¿no? Con Six Street. Creo que son decisiones lógicas, ¿no? No son decisiones que para mí sean Claro. Y cuestionables, pero probablemente, Ramón, en un mundo ideal no es lo que hubieran elegido, pero es han pivotado muy bien, dadas las circunstancias que ha habido durante el estadio. Sobrecostes, lo de la guerra, la pandemia, por supuesto. O sea, te quiero decir, o sea, ahí sí que han sido adaptativos a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. completamente adaptativos, han tenido esa flexibilidad y creo que es totalmente lógico lo que han hecho. Lo que pasa es que para contar toda la verdad hay que explicarlo, eso también. Exacto. O sea, esto no es una máquina de hacer dinero donde sin hacer nada ganas dinero. No, en el fútbol es muy complicado generar dinero en el negocio ordinario. La mayoría de clubes que no tienen pérdidas no las tienen gracias a venta de jugadores, ¿no? Claro, A vender jugadores. claro. Cierran así muchas veces el ejercicio. El Madrid ha tenido que hacer este tipo de cosas porque se le ha juntado una pandemia, una crisis de sobrecostes tremenda, con lo de Rusia, Ucrania, todo esto, evidentemente también afecta. Y, joder, y se le ha juntado una reforma del estadio, que es que normalmente el Arsenal estuvo, yo creo que, ¿cuántos años sin fichar a un jugador relevante estuvo el Arsenal con la reforma de su estadio o el Tottenham, ¿no? Desde luego, desde luego. Vale, vamos a cruzarlo ahora con lo otro, sin entrar, que eso entraremos más en tu canal, en cierta intento de ridiculización que se ha hecho de gente que pedimos algún que otro fichaje, que tú también lo pides, evidentemente. Claro, estamos presentando cada año, y esto es que es vital ver tus vídeos en este tipo de cosas para explicar la letra pequeña y para explicar que son muy buenas cuentas, que no están ni falseadas ni trampeadas, ni siquiera cocinadas, pero que sí que hay una serie de cosas que no se pueden tener todos los años. Pero claro, lo que choca, ser el club con más ingresos del mundo, estar creciendo a un 8 o 10% en algunas facetas y con el estadio todavía que no está del todo explotado. Y que luego, claro, no venga un central, que luego Lloro se duerman en los laureles, quizás. O sea, esa es la parte que a mí me parece muy chocante, porque aquí hay dos elige tu propia aventura, digamos, para explicar cómo les ha pillado el toro en lo de. O tres, venga. Y cómo les ha pillado el toro en lo de los centrales. Una, que son unos inútiles, descartada de plano, porque solo hay que ver, no ya cómo han gestionado otras cosas, sino cómo han gestionado otras áreas de la plantilla. Sí. Segunda, que ha conspirado contra ellos, como decíamos el otro día, su éxito, su punto de prepotencia que sería entendible y han pensado que todo iba a salir bien cuando todo iba saliendo mal. Y tercera, joder, que hay algo. Es que como no pueden ser unos inútiles, esto tiene que abonar algún pensamiento. O sea, ¿cómo somos los más ricos y vamos a una temporada así con dos centrales, Ramón? Bueno, seguramente porque Florentino piensa que no somos los más ricos, ¿no? O que para Está bien ser eso. los más ricos hay que hacer sacrificios, hay que hacer muchas cosas. A ver, al final podemos pensar muchas cosas, encontrar muchas causas, pero el Real Madrid en la mayoría de ocasiones se reduce a la decisión de Florentino Sí. sobre determinados temas, ¿no? Que a nadie le quepa duda que Juni Calafat tiene una agenda de centrales estupenda, seguramente,
que incluso con algunos haya habido contactos, ¿no? Predisposición, ¿no? Del jugador, que nadie dude que José Ángel ve la realidad igual que la vemos nosotros también, ¿no? Las necesidades del equipo, dónde hay que reforzar, dónde no. Pero al final, la decisión llega a Florentino y Florentino es el que decide, bueno, pues si el club se puede permitir, ¿no? En los términos que se exige el club a sí mismo, una determinada inversión. Con Lloró pasó una cosa, muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo. Lloró desde el área deportiva estaba catalogado como proyecto máximo, era el Mbappé de los defensas Y en algún que ese otro sentido. acierto han tenido, así suelto, ¿no? Y con Militao acertaron plenamente, ¿no? Y Y con también fue Varane y con con Ramos. Varane. Lo que pasa es que con Militao ya era época Juni Calafat y hay que Ah, decir cierto. que fue muy controvertida esa decisión en su momento, porque había otros centrales también en el mercado y eligió a Militao y acertó plenamente, ¿no? Y, y lo que pasa es que Florentino, teniendo en cuenta la situación contractual, teniendo en cuenta la debilidad que me imagino que él detectaba que podía tener el Lille, teniendo en cuenta una serie de circunstancias, bueno, se pone un límite que en este caso fue absolutamente insuficiente cuando llegó el Manchester United y no solo convenció al Lille, sino que también convenció al jugador, porque aquí hubo un No, doble claro, claro. convencimiento por parte del Manchester United. Es decir, el Madrid cuando se encuentra con esta película no tiene que hacer el trabajo de contraofertar, tiene que hacer el trabajo de que el jugador ya se ha decidido a fichar por el Manchester United, ¿no? Entonces, al final no hubo una apuesta real, no hubo una apuesta en los términos que Que exigía el marca el fichar de ese mercado, jugador, seguramente, claro. que marcaba el mercado, porque el mercado lo marcó en ese momento el Manchester United, ofreciendo esa cantidad. Mm. Entonces, puede parecer un poco simplista, ¿no? Pero es que a Florentino le cuesta menos hacer sobreesfuerzos por un atacante, por un tipo que le vaya a exponenciar, ¿no? La marca Real Madrid, que vaya a generar espectáculo, que le vaya a vender palcos VIP, que por un defensa. Siempre le ha pasado esto. Con Rudiger costó mucho. Hostia, pero mira a Tchouaméni, macho. 80 más 20 por el tío menos sexy futbolísticamente del mundo. Sí, Es a mí decir, me se entienda. sorprendió, me sorprendió muchísimo. Creo que fue en parte una reacción a lo de Mbappé. Sí, El sí. Madrid se había marcado un límite con Tchouaméni, según mi información, de 60 millones de euros. Lo tenía marcado desde hacía bastante tiempo. Y de repente el subir eso, yo creo que también fue una reacción. Oye, vieron que podía ser un jugador muy interesante y se lanzaron. Pero al final, claro, tú date cuenta que en el momento en que fichan a Tchouaméni no hay proyecto de futuro con Mbappé. O sea, en ese No, no. momento concreto Había no había. renovado, recordemos. O sea, Mbappé dejó de condicionar la política de fichajes del Madrid durante un Ahora mes, 2 también meses. debería dejarla de condicionar, claro. Ya está aquí, me refiero. Ahora la ha dejado de condicionar también, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que con Rudiger le costó mucho, Iñaki. Seguí muy de cerca ese tema y Sí, sí, cierto. le costó muchísimo y era un jugador libre. Le costó mucho. Entonces, creo que hay a veces, ¿no? Bueno, pues el éxito también te lleva a pensar, bueno, pues que con lo que tienes, con jugadores muy polivalentes, con la obsesión que hay en el Real Madrid de que los jóvenes tengan minutos y entre los jóvenes podemos incluir también a Camavinga, ¿no? Hay una especie, ¿no? De componente ahí de que, bueno, si cae uno, pues colocamos a otro, tiene minutos y vamos solventando la papeleta. Yo creo que hemos llegado al extremo máximo ya, ¿no? Inimaginable y evidentemente yo creo que hay un problema ahora real y clarísimo, ¿vale? Y, Pero creo que ese y es el solo espíritu de este tipo solventable de con mucho decisiones. dinero ya, ¿eh? No digo para diciembre, ¿eh? No digo para diciembre. Para verano, solo solventable ya con mucho dinero. Bueno, si hacen la apuesta que yo creo que tienen que hacer por un central para 10 años, pues ya el mercado te ha dicho eso, lo mínimo que vale. Si incluso intentas ir a por un top class, ¿no? Un Saliba, un jugador de estas características, Yo estoy cada vez más en eso, ¿eh? Es que es la única que te queda, porque es que lo pues otro, eso se acerca a los 100 millones de euros. desde luego, pero claro, pero esto ya lo iremos debatiendo, pero es que por primera vez seguramente puede ser el limbo la 21-22. Luego se convirtió Militao en eso, pero si te vas prácticamente desde 2009, 10, algo así, el Madrid siempre ha tenido un central top 5 del mundo en sus años prime. Sí, sí, Pepe, es verdad. Ramos, Militao Varane, lo era ahora, Varane lo era, has llegado a tener dos en algunos momentos, es que ahora no tienes ninguno. O sea, por eso creo que esa es una paja mental, bueno, paja mental, es en la línea que estoy. Y por cerrar, lo de las cuentas y el triple no, por ejemplo. No parches cedidos, que en realidad un cedido es un coste muy bajo para sí, unas cuentas tan grandes. No regresos tipo Pepe, tipo Ramos, vamos a centrarnos en un Pepe,
porque tiene menos letra pequeña que todo lo que trae aparejado Ramos. Y no Albioles, por ejemplo. Es que, claro, es que esas tres, que son cosas que no serían tan gordas, esas son las que cuesta mucho entender también y que en ningún puesto se haya visto nunca últimamente. Mira al Joselu lo bien que fue. Sí, 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 sí. Que yo he comentado varias veces, ¿no? El Madrid ahora no ficharía a Arbeloa, al Arbeloa del Liverpool. Y fue un fichaje súper útil, ¿no? En muchos aspectos, además. O Albiol, ¿no? Ahora no ficharía ese tipo de jugadores. Se pensaría lo de Modric, incluso. Ya Modric en la Premier tal, pero se pensaría mucho por cuestión de edad, ¿no? Porque tenía Una de 27 Bayor, años. que te vino aquí a hacer una mini obra de 6 meses sin coste, es un alquiler. Vamos, sin Yo coste. creo que ahí sí, ahí el problema de Florentino, que es un tipo muy brillante para generar modelos de éxito, es que cuando se lleva el modelo al extremo absoluto, ¿no? Pasó con los Zidanes y Pavones, dice, ya es que los Pavones tienen que ser buenos, si son malos ya los Zidanes son mayores para aguantar con todo. Y ahora yo creo que pasa con lo de, bueno, pues con prácticamente hay que ser un elegido, ¿no? Para que te fiche el Madrid. Y es verdad que eso se está llevando un poco al extremo y además no casa mucho con la filosofía de que los defensas son menos importantes que los atacantes y delanteros para el modelo del club. Si son menos importantes, no tienes que ir tampoco al crap absoluto, ¿no? Muchas veces te va a También, buen solucionar. punto. Y si aún encima tenemos en cuenta que desde el club no hay una cultura que exija al entrenador confiar un poco más en la cantera, tirar más de la cantera, pues tienes un poco, ¿no?, la trampa ya final, porque Sí, tal cual. tampoco vas a acceder al siguiente Nacho si no das la oportunidad a los posibles Nachos que tengas, ¿no? Entonces, es verdad que en eso hay que virar, ¿no? Yo creo que es fundamental que hay que virar. Ya sabes que mi información es que van a ir a por Laporte. Yo no sé si lo van a cerrar o no, Es difícil operar, claro. pero ir a por Laporte para mí ya sería una modificación del modelo que yo aplaudiría en el sentido de decir, oye, pues estás fichando a un tío de 30 años de rendimiento inmediato, que no es un elegido, ¿no? No es un tío que digas, este es el elegido para la posición en los próximos 10 años, pero que te puede solventar problemas a corto plazo, ¿no? Bueno, pues yo ya me parecería una señal de cierta flexibilidad. Es que, Yo claro, la situación. tengo mis idas y venidas con lo del aporte. O sea, tengo cosas que me gustan, cosas que no, pero evidentemente, claro, o sea, sería por lo menos, sí que si optan y lo consiguen cerrar, sí que sería romper ya la cadena de no hacer nada y esperar que de alguna manera se solucione algo. Claro, es que tú date cuenta que la alternativa a Laporte puede ser nada. Yo también analizo la operación teniendo en cuenta que la alternativa puede ser nada, ¿no? Entonces Claro. creo que Imagínate, Ancelotti, entonces. claro, es que ya, bueno, ya hemos asumido que Tchouaméni es central, pero es que Tal cual. bueno, pues entonces necesitas un tercer central, Raúl Asencio, tal, pero que vas muy justo, ¿no? Y que no tienes lateral derecho suplente en estos momentos, habilitado por lo menos. O sea, hay digamos que huecos importantes, ¿no? Sí, Entonces, yo espero que en enero hagan algo de ese tipo y para el verano busquen pues un central en el que crean de verdad para los próximos 10 años. Y eso costará o debería costar bastante dinero. Bueno, Ramón, pues lo cerramos así. Ahora vamos a grabar el de tu canal y ya estará, o estará mañana, o estará pasado. Pero bueno, ahí está la doble colaboración. Gracias, Ramón. Muy didáctica la parte sobre todo de las cuentas. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta luego.